Pues comenzamos si gustan. Listo. Bueno, buen día a todos. Continuamos con nuestra jornada, ahora con la plática plenaria sobre el plegamiento de proteínas usando dinámica molecular y initio. Nuestro expositor es el máster Cristian Ordóñez, quien es docente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Él se graduó, dando una pequeña semblanza, se graduó de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la licenciatura en física y en la licenciatura en ingeniería eléctrica industrial. Además cuenta con una maestría en física. Su área de investigación es en física molecular. Entonces, sin más preámbulo, continuamos con su plática. Adelante, Cristian. Buenos días a todos y pues muchas gracias a Brian y sus colaboradores y en general a la Universidad Nacional que pues me ha invitado a hacer esta plática corta acerca de las investigaciones pues que realizo en mi labor docente. Como dijo el compañero, pues les voy a hablar acerca de un modelo que hemos desarrollado acerca del plegamiento de proteínas utilizando la dinámica molecular, principalmente utilizando primeros principios o cálculos de primeros principios. La exposición o la presentación de este tema va a consistir pues en 3 etapas. La primera etapa va a ser la presentación o la discusión breve acerca de la importancia de las proteínas y cuáles son sus características, para pasar a la segunda etapa y poder entender cómo es que utilizamos las ciencias físicas y las teorías de la termodinámica, ciencias de la computación, mecánica cuántica, para poder producir un modelo que prediga pues estas características importantes de las proteínas. Y por último, les voy a enseñar unas simulaciones que hemos hecho que arrojan datos importantes o valores importantes acerca de estas características para poder pues validar el trabajo que hemos hecho hasta este momento. Entonces, como les digo, voy a empezar describiendo lo que es una proteína y por qué es importante, cuáles son sus características. Lo primero que debemos de recordar o conocer es que los organismos vivos pues están constituidos por una o varias células. Aquí en esta pantalla pueden ver ustedes un arte que se ha hecho de una célula con todos sus constituyentes. En el centro pues tenemos el núcleo. Las células pues conforman a los organismos vivos en general y estos determinan su estructura pues y precisan su funcionamiento. El funcionamiento celular está altamente organizado y pues si hay organización entonces hay información. De hecho, esa información ya sabemos nosotros que está intrínsecamente contenida en la estructura del ácido desoxirribonucleico, o sea, el ADN. Pues ese ADN contiene la información para producir estas proteínas que son necesarias pues, para el funcionamiento óptimo de la célula. Generalmente este ADN se encuentra, bueno, siempre el ADN se encuentra contenido en el núcleo celular en células eucariotas, que son las células, por ejemplo, que tenemos nosotros, los seres humanos y otros animales. Este ADN está enrollado formando los cromosomas que nosotros hemos escuchado por ahí, ¿verdad? Que prácticamente tiene todos los genes de un organismo. Frecuentemente estos segmentos de código de ADN, como les digo, que se llaman genes, se copian a través de mecanismos químicos para formar otras macromoléculas como el ARN, el ácido ribonucleico. Del ARN pues existen varios. Uno que puedo mencionarles, por ejemplo, es el ARN de transferencia. Por ejemplo, estos ARNs codificados generalmente salen de este núcleo hacia el citoplasma y por medio de él pues se producen estas proteínas. O sea, de alguna forma los segmentos de ADN se copian, producen un ARN, este sale y fuera del núcleo produce pues una proteína que es esencial pues para el desarrollo y el funcionamiento de la célula. Permítanme.
Voy a utilizar mejor el cursor. Entonces, aquí aparece, por ejemplo, un cromosoma que está dentro del núcleo celular y aquí pues se representa cómo este ADN está súper enrollado formando esa estructura cromosómica. Este se desenrolla y aparece una enzima que es precisamente la polimerasa ARN que va copiando, que primero abre, ¿verdad?, las dos hélices y va copiando el código genético, así formando lo que es un ARN que sale del núcleo y después pues a través de un mecanismo de una molécula que se conoce como ribosoma, va produciendo pues la proteína. Esto se conoce pues como la expresión genética. Un detalle importante que debemos de conocer nosotros es que el 80% de la estructura de la célula consiste en proteínas. Estas son macromoléculas versátiles y diversas. Cumplen una gran cantidad de funciones diferentes en la célula. Por ejemplo, se agrupan para formar tejidos, proporcionan inmunología para la célula y como ustedes pueden ver también cumplen funciones enzimáticas. Por ejemplo, en la traducción del ARN de transferencia a una proteína. Las proteínas, pues, están constituidas generalmente, de hecho, en su totalidad están constituidas por cadenas de monómeros que se llaman aminoácidos. Una forma general de un aminoácido es el que ustedes pueden observar en esta figura. Para formar cadenas de proteínas, los aminoácidos se enlazan químicamente uno tras otro a través de enlaces que se conocen como enlaces péptidos. La diversidad de las proteínas, porque estas son pues cadenas, descansa en el número y en el orden que tengan estos aminoácidos. O sea, de aminoácidos existen varios tipos. Este solo es un modelo general. Estos tienen una orden específica, por cierto, en la cadena proteica y ese orden y el número, como les decía, especifica pues las características que ésta tiene. Y como les decía, existen 20 aminoácidos, existen diversos aminoácidos, pero solo 20 de estos, ¿verdad?, que son llamados esenciales, conforman lo que son las proteínas en el cuerpo, por ejemplo, el cuerpo humano. Y estas pues especifican todas las características de ese organismo. Los aminoácidos son moléculas orgánicas constituidas, como ven aquí, por un grupo amino y un grupo carboxilo. Estos están unidos químicamente a un carbono alfa. Bueno, a un carbono que se le conoce como carbono alfa. Ese carbono alfa también se enlaza con un hidrógeno, que pueden verlo por acá atrás, y una cadena carbonatada que generalmente se le conoce como residuo. Todos los aminoácidos tienen esta misma estructura y la diferencia entre los aminoácidos es precisamente la cadena carbonatada R, que depende, dependiendo de este tipo de esta cadena carbonatada, el aminoácido obtiene características especiales o específicas. Por ejemplo, estas cadenas de los residuos que diferencian los aminoácidos de unos de otros, ¿verdad?, tienen características, por ejemplo, como hidrofóbicas. O sea, hay cadenas de este residuo que hace que el aminoácido en su totalidad sea hidrofóbico, una característica importante precisamente para el plegamiento. También puede ser de que esos residuos produzcan que estas sean polares o sean cargadas. O sea, dependiendo de este residuo, que es una cadena carbonatada específica, pues pueden tener características diversas. Y eso es muy importante porque esas características diversas proporcionan un abanico enorme de otras características cuando estas pues se van uniendo a través de estos enlaces péptidos para formar dichas proteínas. Tenemos también aquí, por ejemplo, para que conozcamos un poco, si no conocemos acerca de estos aminoácidos, en esta figura ustedes pueden observar, pues, de forma artística, las
la conformación de una proteína a través de los enlaces péptidos, que serían estas rayitas negras, y pues los aminoácidos serían estas pelotitas. Esta proteína pues está constituida por una cantidad finita de aminoácidos de diferentes colores que representan diferentes características. Por ejemplo, este azul, bueno, en realidad estos colores no representan ninguna característica, simplemente es para que se mire bonito. Pero, por ejemplo, la alanina, glicina, isoleucina, leucina, que están encerradas en amarillo, son, por ejemplo, aminoácidos no polares. La arginina, la histidina, la lisina, son, por ejemplo, aminoácidos cargados. Entonces, estos se van enlazando uno tras otro y esto va especificando las características que va a tener la proteína pues, cuando ya esté conformada. Ahora, lo importante de esto, o lo que más nos interesa, o lo que prácticamente nosotros vamos a estudiar en específico, es lo que se conoce como el plegamiento de estas proteínas. En realidad las proteínas cuando se producen en el citoplasma de la célula, salen pues como culebritas así, desplegadas por decir así, culebritas, o sea, aminoácido uno tras otro. Pero esta configuración no tiene relevancia biológica. Cuando estas proteínas se forman en el célula celular, inicialmente adoptan un estado parecido a una cadena lineal, como ustedes pues, pueden observar en esta figura. Generalmente pues está suspendida en el medio fisiológico celular, que en general está constituido por agua. Hay unas otras moléculas ahí que son radicales que pues también son importantes, pero la mayoría del medio fisiológico es agua. Estas secuencias o estas proteínas están conformadas por secuencias de aminoácidos, como lo he dicho, a través de estos enlaces. Y cuando esta sale o cuando se elabora por la célula o en la célula, perdón, esta proteína, ¿verdad? Aparece, como les digo, como esta culebrita, y a eso se le conoce como el estado primario de la proteína, y es la que les digo que no tiene una relevancia biológica. O sea, las proteínas en el estado primario, que es precisamente el que aparece en esta figura, no tiene relevancia biológica, por lo que pasa por estados intermedios hasta adoptar una estructura tridimensional específica plegada, como se ve en esta figura. O sea, pasa de esta que le llamamos estructura primaria hasta una estructura terciaria en donde esta proteína ya está plegada. Es una estructura tridimensional muy específica. La proteína en el estado terciario posee características muy específicas, pues que determinan la función dentro de la célula. O sea, la que tiene relevancia biológica en general, o sea, cuando ya la proteína tiene todas las características que van a ser utilizadas por la célula para poder, pues, hacer sus funciones, es cuando la proteína está en su estado terciario. En su estado terciario ya puede unirse con otras proteínas, como en esta figura, en la cuarta, para poder formar superestructuras y poder formar tejidos, poder formar macromoléculas para cuestiones enzimáticas y ese tipo de cosas. Entonces, en el estudio que hemos estado haciendo, nos interesa precisamente analizar el estado terciario, o sea, cómo la proteína de la estructura primaria alcanza pues la estructura terciaria, cuáles son esas características y cuál es pues es el mecanismo. Noten que estas proteínas en el estado terciario exhiben estructuras bien definidas. Estas estructuras definidas se le llaman dominios, conocidos como hélices alfas. Por ejemplo, esta es una hélice alfa, y planos beta. También existen otras estructuras definidas en el estado terciario que se conocen también como giros y bucles, que son precisamente la parte de las estructuras que hacen pues estos giros.
La presencia de estas estructuras, llamadas también secundarias, son estas, ¿verdad? Supone un estado termodinámico estable, y eso es una de las cosas importantes de lo que nosotros hemos planteado. Esto del estado termodinámico lo propuso Pauling en unas predicciones teóricas que hizo más o menos en 1950, 1951. Y también lo verificó, por ejemplo, Watson y Crick con el estudio del ADN en el 53 y Kendrew en el estudio de la mioglobina en el 58. La mioglobina es pues esta figura que aparece aquí, y él pudo encontrar, ¿verdad?, características como por ejemplo que esta estaba conformada de varias hélices alfa, varios bucles, y que presentaba características hidrofóbicas. Y esas características hidrofóbicas eran muy importantes, según él, para que esta mioglobina tuviera una forma tridimensional específica. Entonces, estas consideraciones de un estado termodinámico estable para los dominios o las proteínas en su estado terciario determina una relación entre la biología y la física. O sea, la física estudia esto de la termodinámica, y si estamos diciendo, o si viene, perdón, Pauli, Watson, Crick y Kendrew y dicen que esto se alcanza en un estado termodinámico estable, entonces la física se involucra, dado que nosotros tenemos mecanismos de teorías para poder modelar este tipo de cosas, o por lo menos para poder entenderlas. Entonces se abre un camino para tratar la evolución de los estados intermedios utilizando pues estos aspectos. O sea, lo que vamos a hacer o lo que tenemos planteado hacer o lo que hemos hecho prácticamente utilizar la termodinámica para ver cuáles son estas características para poder pasar, o cuál es el mecanismo para poder pasar de la estructura primaria pues a la estructura terciaria. Una cosa importante es que se sabe que la evolución de la proteína desde el estado primario hasta el estado terciario pasa por estados intermedios, que son precisamente estas hélices alfa y beta, y alcanzan estados termodinámicos estables. O sea, se cree de que cuando esta proteína del estado primario se va plegando, lo primero que aparece son los pliegues para formar las hélices alfa y los planos beta, y después de ello se pliega para formar la estructura terciaria. O sea, aparentemente hay una secuencia bien definida para pasar de la estructura primaria a la estructura terciaria. Y cuando va pasando de la estructura primaria a la secundaria, se pueden identificar mínimos, estados termodinámicos estables, pues que son mínimos, y de pasar de la secundaria a la terciaria también se exhiben esas características termodinámicas. A este estado terciario, por ejemplo, se le conoce como estado nativo de la proteína. Eso aparece mucho en la literatura, por si en algún momento pues lo llegan a encontrar por ahí. Y precisamente en este estado es que se definen todos los sitios activos de la proteína. O sea, en este estado la proteína está preparada para hacer su funcionamiento o para proporcionar las características necesarias o para la cual fue construida por la célula. Ahora, una cuestión importante es que las consideraciones termodinámicas establecen una idea general que se conoce como hipótesis termodinámica. Esta fue propuesta en los 70 por Affinsen. Esta hipótesis establece que la estructura tridimensional de una proteína en su estado terciario en un medio fisiológico normal es aquella que tiene una energía libre de Gibbs más baja posible. Y eso pues él puede demostrarlo en los experimentos que hizo Affinsen. Entonces él concluye que las conformaciones nativas están determinadas en su totalidad, o por lo menos en su mayoría, por las interacciones interatómicas y por la secuencia de aminoácidos en su entorno específico. Entonces, aquí entra, por ejemplo, o podríamos pensar en que entramos en el campo de la mecánica cuántica, dado que pues, la mecánica cuántica nos proporciona la teoría suficiente para poder predecir, pues, en general,
estos aspectos atómicos y estas relaciones o interacciones que pues estas partículas tienen. El problema de la hipótesis termodinámica, por ejemplo, o algo que hay que discutir, es que la hipótesis termodinámica no es universalmente completa. O sea, Affinsen decía que en su totalidad, el llegar a la estructura terciaria por una proteína solo dependía de interacciones atómicas de los átomos que conforman a sí mismos y de su entorno fisiológico. Sin embargo, eso solo pasa en plegamientos espontáneos irreversibles, que fue el experimento que él hizo, con proteínas bastante pequeñas, porque proteínas más grandes necesitan, por ejemplo, otras proteínas para poder, pues, plegarse. Entonces, estas interacciones, pues, no solo dependen de las interacciones propias, sino también de interacciones de otras proteínas muchas veces. La hipótesis termodinámica, si ustedes se dan cuenta, establece una relación entre la secuencia y la función, según el punto de vista de Affinsen. O sea, la secuencia y el orden de estos aminoácidos especifica la función que va a tener más adelante la proteína cuando ésta pues se pliegue. Y de hecho también especifica cómo alcanza esa energía mínima. O sea, estamos relacionando que va a existir un estado termodinámico estable de energía mínima cuando la proteína esté totalmente plegada. La secuencia también es determinada por las interacciones producidas por la estructura nativa. Prácticamente estamos suponiendo de que es un fenómeno evolutivo. O sea, de alguna manera los mecanismos evolutivos o la evolución en sí ha dotado a esta naturaleza, a la célula, a hacer las proteínas de una manera muy específica. Para una proteína dada con una función específica dentro de la célula, la secuencia de aminoácidos es única, o sea, una proteína siempre es diferente a otra si tiene un mecanismo de acción diferente, o sea, si sirve para una cosa en específica. Todas son totalmente diferentes y se pliegan pues de una forma diferente. Por ejemplo, para tener una idea del plegamiento de proteínas y lo que implica poder predecir estos mecanismos, nosotros podemos pensar en una proteína pequeña. Una proteína pequeña es aproximadamente 100 aminoácidos. Suponiendo pues que cada aminoácido tiene un orden de 2, o sea, 2 formas de poder colocarse espacialmente dentro de la proteína, entonces la proteína va a tener aproximadamente 2 a la 100 conformaciones diferentes. O sea, 2 por cada uno de los aminoácidos, si suponemos que cada aminoácido se va a colocar tridimensionalmente de una forma específica. Pero muchas veces estos aminoácidos pues no tienen solo una forma de colocarse espacialmente cuando es unido con otro aminoácido. Pueden ser diversas o muchas, pueden ser varias. Entonces los grados de libertad o las conformaciones de la proteína pues son muy diversos. Entonces, por ejemplo, si este es el caso, a la proteína le tomaría mucho tiempo para alcanzar esa configuración, o sea, pasar por todas las configuraciones posibles para darse cuenta, entre comillas, de cuál es la estructura específica y alcanzarla. Entonces, esto da lugar a que haya una contradicción debido a que en el experimento nosotros observamos que los tiempos de plegamiento de este tipo de proteínas pequeñas es de el orden de 10 a la menos 3 segundos. Entonces, Liebenthal, por ejemplo, propuso que para encontrar esta configuración nativa de una proteína hay que considerar que es un proceso evolutivo. Y eso es una conclusión muy importante para todo esto. Entonces, realmente no existe una teoría que prediga el proceso de plegamiento de una proteína. O sea, desde el estado primario hasta el estado terciario o nativo. Sin embargo, existen muchos estudios experimentales que se han utilizado que nos permiten, pues, conocer detalles de las estructuras nativas de las proteínas. Por ejemplo, se utilizan rayos X,
espectroscopía de resonancia magnética. Esto pues para determinar la estructura nativa o terciaria de muchas proteínas, como el ejemplo que les daba yo de la hemoglobina. Esta proteína prácticamente ahora es mapeada a través de estos procesos experimentales. Ahora, a pesar de no tener una teoría que prediga la secuencia única, porque es única para cada proteína, que determina cada proteína a su estado terciario o el mecanismo por el cual alcanza ese estado, se tiene información experimental de muchas proteínas a través de estos pues, experimentos que se han hecho. Esta información experimental pues, nos permite conocer ciertas características de estas proteínas, ya sea en su estado primario, secundario o terciario. Y pues estas características son guías para poder determinar un camino hacia poder entender el mecanismo, en este caso evolutivo, si consideramos las teorías de Leventhal, de los procesos que pueden seguir estas proteínas. Y eso es precisamente lo que nosotros pues hemos modelado. Estas directrices surgen, pues, como hemos discutido aquí hasta ahora, de las interacciones atractivas y repulsivas locales entre los aminoácidos cercanos, si solo consideramos proteínas pequeñas, porque ya en proteínas más grandes, pues hay otros mecanismos con otras proteínas que interactúan para que éstas se plieguen. Entonces, todas estas interacciones atractivas y repulsivas de los átomos de los aminoácidos dan origen a estas estructuras, primero secundarias, se supone, de hélices alfa y hélices beta, y planos beta, perdón, y estas determinan los ángulos de torsión y la columna vertebral. Eso es lo que suponemos. O sea, la columna vertebral es precisamente todos los carbonos alfa que se van colocando a través de una fila, por decir así, y de ellos salen pues otros átomos como los radicales estos, o los átomos de hidrógeno, o los oxígenos del grupo amino o el grupo carboxilo. Entonces, estas conformaciones que especifican pues la columna vertebral son precisamente las que nosotros tenemos que identificar y ver cómo es que interactúan unos con otros. Generalmente cuando hablamos de proteínas o de estos aminoácidos que conforman proteínas, nosotros nos concentramos en estos planos que aparecen dibujados aquí, porque estos planos podemos identificarlos con ciertos ángulos y estos ángulos poder identificar cómo van a ser las direcciones espaciales de todos estos carbonos alfa que nosotros tenemos en la columna vertebral, por ejemplo, o por lo menos pues así le llamamos. Entonces, hay una cosa importante porque en el 51, por ejemplo, Pauling encuentra estructuras helicoidales unidas por puentes de hidrógeno. O sea, esta columna vertebral es tal que se puede conformar con lo que nosotros conocemos como hélices alfa, que una figura más específica es como esta, y esta pues está conformada o está formada o ha llegado a esa conformación a través de lo que conocemos como los puentes de hidrógeno. Eso es una característica muy importante que nosotros podemos reproducir. También eso lo probó Kendrew, por ejemplo, en el 58, observando esas propiedades en estructuras terciarias. O sea que Pauling se dio cuenta de que se formaban estas estructuras secundarias como las hélices alfa antes de que se formaran las estructuras terciarias. Y de la misma forma, pues Kendrew pudo observar lo mismo, por ejemplo, en el experimento de la hemoglobina. Otra cosa importante
que sirve para poder entender lo que es el plegamiento de la proteína, y esto lo observó Kengru, es que, por ejemplo, el núcleo de la hemoglobina, vamos a ver, el núcleo de la hemoglobina, que es este precisamente, miren el que aparece aquí, está constituido por la mayoría de sus átomos, perdón, por la mayoría de sus aminoácidos con características hidrofóbicas. En tanto que esta superficie está compuesta por aminoácidos polares. O sea, el núcleo, por decir así, está constituido por, en general, aminoácidos hidrofóbicos, y la superficie prácticamente está constituido por aminoácidos polares. Por lo que podemos concluir que la forma conveniente, o sea, que esta forma conveniente de plegarse de la hemoglobina forma prácticamente hélices alfa y plano beta, de tal forma que disminuya los efectos polares de la columna vertebral o los efectos polares precisamente pues del núcleo, en este caso la hemoglobina. O sea, prácticamente estos experimentos de la hemoglobina nos permite a nosotros pensar que la naturaleza proporciona este plegamiento de tal forma que las moléculas hidrofóbicas tienden a ser encerradas por los aminoácidos que son polares, de tal forma que los átomos o los aminoácidos hidrofóbicos quedan blindados o encerrados por una superficie polar, y esa es una característica muy importante para poder definir o poder seguir este patrón de configuración, de transformación. Vamos a ver. Entonces, toda esta evidencia experimental nos permite dar un camino para ver cómo es el mecanismo que las proteínas tienen para alcanzar la estructura nativa. El camino que se ha seguido hasta ahora es a través de un enfoque termodinámico, generalmente, utilizando un análisis del panorama energético. Esto del panorama energético prácticamente lo utilizamos debido a la hipótesis termodinámica, como se supone que cuando la proteína se va transformando del estado primario al estado terciario, entonces va pasando por mínimos de energía. Entonces existe una configuración energética de tal forma que guía, en este caso, el plegamiento de dicha proteína, y lo guía específicamente hacia los mínimos de energía. En este caso, el que nosotros queremos llegar es el mínimo global, porque pueden existir muchos mínimos locales. Vamos a ver, los métodos que utilizamos en general se basan en plegar y desplegar las proteínas para estudiar el comportamiento de la energía en el proceso según sea el caso. Así poder identificar los puntos o estructuras tridimensionales que correspondan a los mínimos locales de energía. Sin embargo, este enfoque resulta limitado porque se desea abordar el problema desde la parte de movimiento, o sea, dinámica o cinética del plegamiento. Queremos saber cómo es que sigue precisamente, cuál es el camino cinético del plegamiento de proteínas. La cuestión es que la dificultad que se enfrenta en estos estudios es que el número de mínimos locales aumenta exponencialmente según el número de aminoácidos. O sea, prácticamente el número de mínimos locales está relacionado con el número de aminoácidos que conforman la proteína, y por lo tanto, si la proteína tiene muchos aminoácidos, entonces ¿cómo se llama? Esta superficie de energía que tiene, esta función de energía que representa globalmente la proteína, tiene muchos mínimos, y es muy difícil de llegar a ellos e identificar cuál es el global. Prácticamente ese es el problema que tenemos nosotros que resolver para poder entender este desplegamiento de proteínas.
Para poder hacer eso, pues existen muchos estudios, o sea, muchas teorías o muchas formas o varias formas de poder hacerlo. El que nosotros estamos este, construyendo, lo que hemos construido, es una teoría que se conoce pues como dinámica molecular dirigida. Esto se puede hacer, por ejemplo, con dinámica molecular o mecánica molecular, pero la dinámica molecular o la mecánica molecular pues tiene algunas características, ¿verdad?, que son aproximadas, que a veces pues no concuerdan con la realidad científica, como por ejemplo modelar las interacciones de Van der Waals entre átomos. Entonces ahí hay una dificultad. Entonces las condiciones que nosotros necesitamos en conclusión para poder entender el problema de plegamiento es que tenemos que considerar que las proteínas están conformadas por aminoácidos como bloques. Y estos aminoácidos tienen muchas conformaciones posibles cuando se unen para formar una proteína. Entre más aminoácidos, más configuraciones va a tener la proteína. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el tiempo de plegamiento, que para proteínas pequeñas es aproximadamente 10 a la 3 y grandes pues 10 a la 1. Tenemos que considerar que es un proceso evolutivo, como lo decía Levinthal, y tenemos que considerar la hipótesis termodinámica. Ejemplos de ellos, ¿verdad? O sea, que sustentan estas hipótesis, es el estudio de la ribonucleasa, la desnaturalización y renaturalización, pues, de proteínas, el experimento de la formación de los puentes disulfuro, ¿verdad? De 150 posibles combinaciones, que eso fue un experimento muy famoso. Los paisajes energéticos o la teoría de paisaje energético, que prácticamente nos establece de que en una superficie de energía que representa todas las conformaciones posibles de una proteína, pues existe un mínimo global a la cual la proteína está en un estado estable termodinámico y alcanza pues su estructura terciaria, que es la que nos interesa. Y pues con todo esto concluimos que podemos utilizar pues las ciencias físicas. Por ejemplo, este es un gráfico, ¿verdad?, que representa muchos mínimos locales y solo un mínimo global. Entonces nosotros tenemos que ver cuál es el mecanismo que tiene la proteína para pasar por todos estos mínimos locales hasta poder encontrar el mínimo global, de tal forma pues que la proteína adquiera o llegue a hacia su estructura nativa o su estructura terciaria. Entonces las preguntas que nos surgen para poder desarrollar el modelo, o las preguntas que tenemos que resolver para poder entender todo este mecanismo de las proteínas y su plegamiento, es cómo relacionamos la genómica con la secuencia. O sea, la secuencia prácticamente determina las características de la proteína para lo que va a servir y cómo va a funcionar pues esta. También la pregunta operativa con respecto a la estructura. O sea, la estructura es una estructura específica tridimensional. Entonces, ¿cómo es que llega a esa estructura para que tenga una forma de actuar específica? Y la tercera pregunta sería, pues, ¿cuáles son las vías cinéticas que conducen el plegamiento y cómo es que encuentra este mínimo global? Precisamente la que hemos construido directamente para poder nosotros abordar el problema y tratar de contestar algunas preguntas del plegamiento es precisamente esta pregunta. O sea, cómo es que la cinética se conduce para que el plegamiento se haga. Entonces, el planteamiento del problema es precisamente el plegamiento de la proteína, ¿verdad?, que conlleva un estudio de la proteína misma y de su medio fisiológico. O sea, el problema o el sistema que nosotros tenemos que diseñar o que hemos diseñado es la proteína misma más su medio fisiológico.
El medio fisiológico, que le llamo MF, está constituido por moléculas de agua y algunos iones. La cantidad de iones y la cantidad de aguas, pues se especifican en el experimento y esto va a depender, pues, cuántas moléculas de agua necesito yo para esta proteína y su tamaño y cuántos radicales necesito yo para poder tener un pH específico. Hay que recordar que las proteínas están constituidas por aminoácidos y esos aminoácidos por átomos y esos átomos, pues, electrones y protones. Necesitamos considerar el pH, que sabemos que oscila entre 3.35 y 45, la temperatura del sistema, que oscila entre 36.6 y 37 o entre aproximadamente 310 Kelvin, la presión, que oscila alrededor de una atmósfera, y tenemos que considerar un sistema NBT. O sea, todas estas características son las que necesitamos para construir el modelo para poder predecir el plegamiento de estas proteínas. Todas estas cosas tenemos que meterlas en el modelo físico, matemático, para poder, pues, hacer el estudio. Ahora, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Pues, en principio vamos a utilizar la mecánica cuántica, precisamente la teoría DFT. También se puede utilizar otras teorías como la de Hartree-Fock, pero estamos utilizando la teoría, pues, hoy utilizamos la teoría DFT o teoría funcional de la densidad. Pues utilizamos esta teoría porque para sistemas grandes tiene buenas aproximaciones y el tiempo de cómputo, pues, se reduce bastante. Por ejemplo, en comparación a la teoría de Hartree-Fock, cuando se utilizan, pues, muchos determinantes. O sea, para alcanzar valores bastante aproximados, se necesita, pues, más cálculos en la teoría de Hartree-Fock que la DFT. La DFT, pues, hace que converja más rápido estos valores. Entonces, minimiza el tiempo de cómputo. Entonces, para un sistema pequeño, como el que nosotros hemos planteado, la proteína más el medio fisiológico aproximadamente son 3.500 átomos. O sea, aproximadamente 3.500 átomos están involucrados en este sistema que nosotros tenemos que trabajar. Generalmente se utiliza la mecánica molecular, pero el problema de la mecánica molecular es que no predice las reacciones químicas, ni tampoco los puentes de hidrógeno. Entonces nosotros vamos a utilizar o utilizamos un sistema híbrido, en donde utilizamos mecánica cuántica y mecánica molecular. Para la proteína y sus interacciones, y de hecho para el medio fisiológico y sus interacciones, utilizamos nosotros mecánica cuántica. Aquí fue que me confundí y puse pero es QM, ¿verdad? Tenemos que tener en consideración que es un problema de N núcleos y M átomos. O sea, el problema dinámico está constituido por M núcleos, que son los de la proteína, más los M átomos de agua que hay alrededor, o los los átomos de agua o los radicales que tengamos. Y pues vamos a utilizar, pues, todo este esquema bajo la aproximación de Bohr-Oppenheimer. Uno de los aspectos más interesantes, o uno de los aspectos que nosotros tenemos que especificar para este modelo, es la forma de confinamiento del sistema. O sea, nosotros vamos a tener un montón de átomos que conforman la proteína y que conforman el medio fisiológico, pero eso los tenemos que encerrar en una caja, en un contenedor. Entonces, utilizamos un confinamiento de tipo exponencial, de tal forma que lo modelamos como un potencial que de cierta forma repele esas moléculas de agua y hace que se confinen. Y esta función que hemos construido es precisamente la que ven ustedes en la ecuación 1 y en la ecuación que está aquí abajo, ¿verdad? Esto lo que produce prácticamente es un potencial que simula una caja, de tal forma que los átomos dentro de esa caja pues no salgan. Por ejemplo, esta X alfa, para que tengan una idea de esta función, es la coordenada X de la posición de cada núcleo o cada átomo, dependiendo. AX es la razón de crecimiento y decrecimiento del exponencial. Si esta A es muy grande, pues crece muy rápido. Si es pequeña, crece. Entonces, la exponencial se va a ver como una pared si crece muy rápido. Bx es el valor de X alfa, donde la energía potencial pues vale una unidad atómica.
O sea, prácticamente el término de abajo sirve para normalizar esta función, ¿verdad? Ah, y otra cosa importante es que este es un modelo de la componente X, pero también tenemos para componente Y y Z porque pues la caja es tridimensional. Y la caja total pues es la suma de cada una de las partes en cada una de las dimensiones. Una cosa importante es que cuando nosotros especificamos esa caja ya fijamos el volumen y el número de moléculas, ¿verdad? Porque el volumen lo construimos de tal forma que llegue a una densidad específica con el número de moléculas que nosotros tenemos dentro. Solo las cuantificamos y llegamos a o lo preparamos para un sistema con una densidad de aproximadamente la densidad del agua a una presión de una atmósfera. Otra cosa importante es la temperatura. La temperatura nosotros la especificamos con un sistema, con un termostato que conoce como termostato de Langevin, que prácticamente es una ecuación de movimiento de Newton, solo que está constituida estadísticamente por una función G que representa la fuerza de agitación térmica estocástica y el término de viscosidad. Y prácticamente esta es la ecuación que rige el comportamiento de todos los átomos dentro de la caja, más otras, bueno, hay que añadirle otras fuerzas que especifican otras características, porque esta fuerza es fuerza de agitación térmica y esta pues es una fuerza de viscosidad. Y aquí falta, por ejemplo, otras fuerzas como las interacciones por agentes externos. La fuerza, pues, estas dos son fuerzas estocásticas. El baño térmico influye en los núcleos o los átomos simulando una transferencia de energía. El intercambio de energía determina la temperatura y por lo tanto la función estocástica y la velocidad son impuestas por una distribución estocástica markoviana. O sea, hemos construido un sistema estadístico de tal forma que estas funciones se forman por estadística de las moléculas y así determinan la temperatura. Y nosotros pues manipulamos esa temperatura para un estado termodinámico específico. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que van a estar involucradas en todo este sistema? Pues las intramoleculares y las intermoleculares. Y prácticamente todo este movimiento de todos estos átomos van a estar representados o especificados con una ley de Newton. Aquí he escrito la ecuación 3 y ustedes aquí pueden ver todas las fuerzas que están implicadas. Por ejemplo, tenemos aquí la fuerza externa. La fuerza externa prácticamente solo especifica una fuerza que viene de un agente externo, como por ejemplo una fuerza de tipo armónico que viene de una energía potencial de tipo armónica o una fuerza tipo gaussiano que viene de una energía potencial tipo gaussiano. Por ejemplo, este potencial de tipo armónico ya lo hemos utilizado en experimentos, como por ejemplo para estirar o para comprimir ciertas moléculas y ver su grado de elasticidad. Y este potencial gaussiano lo hemos utilizado, por ejemplo, para hacer reacciones químicas, para que se vayan acercando y que vayan reaccionando. Entonces, este tipo de potenciales son los que utilizamos nosotros en estas fuerzas externas. La segunda fuerza sería esta fuerza que le estoy llamando QMMM, que es una fuerza de interacción. Esa fuerza de interacción, pues, viene de una energía potencial de interacción y esa energía potencial de interacción en general es una energía potencial de Van der Waals o una energía potencial eléctrica. O sea, todas las moléculas o átomos están interactuando unos con otros a través de efectos eléctricos como la ley de Coulomb y otros a través de momentos dipolares como por ejemplo la fuerza de Van der Waals. Y estas pues son modeladas con estas ecuaciones de potencial que tienen estas formas. Por ejemplo, esta figura representa la de Van der Waals y esta pues la repulsión eléctrica o electrostática. Sin embargo, a pesar de que se pueden modelar estos potenciales con la ecuación de Van der Waals y la ecuación de Coulomb, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros la calculamos desde los primeros principios mecánicos cuánticos. O sea, nosotros realmente no calculamos o no incluimos en esta fuerza que les estoy escribiendo aquí
estos potenciales, sino que nosotros calculamos la energía en estados específicos, en conformaciones específicas de los átomos, utilizando mecánica cuántica, precisamente de FT. Calculamos los gradientes para poder calcular esas fuerzas, y estas fuerzas son las que prácticamente determinan todas las características electrónicas, tanto de la proteína como del medio fisiológico. O sea, todas las características de las proteínas electrónicas, como por ejemplo los enlaces covalentes o las interacciones a distancia, como las interacciones de Coulomb o las interacciones de Van der Waals, las modelamos nosotros o las calculamos a través de la energía en un estado en específico. Cristian, sistema. Disculpe que lo interrumpa un momento. Le quedan 5 minutos para la plática, Okay. para finalizar. Gracias. Aquí termino. Esto es lo último. Entonces, la diferencia, por decir así, de lo que ustedes han visto en el cálculo en el cálculo de estas, o en el manejo, o en el estudio, perdón, de moléculas, es que generalmente en los sistemas solvatados o en los sistemas donde están implicados aguas, se utilizan estas funciones de energía potencial clásicas, entre comillas. Pero en este estudio, en esta construcción que hemos hecho, nosotros hemos implementado desde las bases de la mecánica cuántica estos potenciales a través del gradiente de la energía de FT, para poder simular todas las interacciones electrónicas entre los átomos, ya sean estas covalentes o no covalentes. Y simplemente agarramos estas derivadas, estas funciones de fuerza, y las sustituimos pues en una ecuación de Newton que va a tener estas tres fuerzas y va a contener pues la fuerza de agitación térmica y la fuerza de viscosidad. Esta ecuación la resolvemos a través del mecanismo de Velocity-Verlet, ¿verdad? Para hacer las dinámicas, y lo hacemos prácticamente por cada femtosegundo, aunque lo podemos hacer por cada 2 femtosegundos y así sucesivamente, para poder construir una dinámica y ver pues la dicha evolución, ¿verdad? De hecho, aquí ya se me terminó el tiempo. Solo concluyo en que se ha hecho un sistema utilizando SDM, que es precisamente Steady Molecular Dynamics, o dinámica molecular dirigida. Se hacen simulaciones moleculares sobre el plegamiento de las proteínas en direcciones determinadas para hacer un estudio de los mapas de energía y determinar pues los mínimos de estructuras plegadas. No sé si me dan chance para poder enseñarles unos videitos muy cortos. De hecho, son unas simulaciones muy cortas para que vean los avances pues, que tenemos de todo esto que les he platicado. No sé si puedo hacerlo. Adelante, Cristian. Ok. Vamos a ver. Por ejemplo, esta es una simulación que hemos hecho de un polímero. Y pues hemos, bueno, no era esta la que les iba a enseñar, perdón. Ajá. No era esa. Me disculpan, no era esa. Vamos a ver esta entonces. Permítanme, que es un poquito pesado. Entonces nosotros hemos probado este modelo con moléculas pequeñas solvatadas y hemos llegado pues a conclusiones importantes. Hemos validado el método y es bastante bueno. Hemos tenido pues resultados bastante importantes. De hecho, esta simulación que ustedes observan es una simulación que hicimos para poder hacer unos estudios de los puentes de hidrógeno entre las bases nucleicas. Estudiamos el mapa energético, estudiamos las fuerzas implicadas para disociar los puentes de hidrógeno. Este artículo pues fue publicado, fue aceptado hace muy poco, hace unos 4 o 5 días, hace una semana, ¿verdad? Todo esto que ustedes observan aquí está construido con las ecuaciones pues que les mostré muy brevemente, ¿verdad? Mil disculpas que me tardé demasiado. Y
y pues totalmente mecánico cuántico, por lo menos para simular todas las interacciones eléctricas o electrónicas de todas las moléculas, ¿verdad? Entonces, le doy gracias, ¿verdad?, por su atención y espero pues que no se hayan aburrido tanto. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Cristian. Muy interesante y excelente plática. Dejamos mi espacio abierto para las consultas que puedan tener en este momento. Ok. Brian, adelante. Muchas gracias, Cristian, por la excelente plática. Yo tengo un montón de preguntas. Realmente muy interesante el trabajo de Frontera. Tengo preguntas ingenuas y otras más ingenuas. Por ejemplo, en general, Cristian, aquí estamos hablando de materia orgánica viva, ¿no? Como las consideraciones que generalmente hacemos en toda la carrera, ¿no? De que solo le consideramos las propiedades de masa, carga, volumen, temperatura, presión. Físicamente, ¿cómo se codifica, digamos, este comportamiento vivo de todo esto? Que es posible asociarle alguna característica que nos permita determinar algo, o solo estudian reacciones bajo fuerzas de esto. Esa es una, digamos, y no sé si quiere contestarme esa y luego le hago las otras. Sí, mejor porque después se me olvida. Ok. Sí, bueno, uno de los problemas más difíciles que en este caso pues tenemos las personas que trabajamos en esto, y creo que todas las personas en general, es pues descubrir o entender cómo es que surge la vida de materia inorgánica a materia orgánica. Esos mecanismos, se han hecho experimentos, por ejemplo, pero todavía no se sabe exactamente cómo es que pasa. Sin embargo, con todas estas teorías o estos modelos, nosotros pues podemos simular solo reacciones, cómo estas reacciones pueden llegar a, entre comillas, evolucionar de unas moléculas sencillas a unas moléculas pues un poco más complicadas. O sea, cómo estos bloques, por ejemplo, de construcción, que son moléculas pequeñas de aminoácidos, pueden conformar una macromolécula como una proteína, para ver pues cómo es que se conforma y estudiar las características específicas que tenga. Más que todo en las simulaciones computacionales, eso es lo que hacemos. Prácticamente estudiar las reacciones químicas y las características que involucran esa evolución para poder entender cómo es que estas moléculas evolucionan de unas pequeñas a otras. De hecho, ahorita estamos en otro proyecto que vamos a hacer una simulación, por ejemplo, para hacer un estudio de prebióticos en condiciones atmosféricas terrestres muy parecidas a las de hace miles de años, cuando se supone que pues surgieron las primeras moléculas. Entonces, con ese estudio vamos a tener un poco más, ¿verdad?, del entendimiento cómo es esa evolución. Ese proyecto pues todavía está empezando, pero ya tenemos prácticamente todo lo que vamos a seguir. No sé si pude contestar la pregunta o no le entendí. Sí, no, está bien, sí. La otra pregunta es, por ejemplo, mencionó algo de la dinámica de la proteína, ¿verdad? Que todavía no se entiende, no hay una ecuación que dicte la evolución de una proteína sola. Y entonces me interesa saber cómo entienden entonces la formación de los mapas de Ramachandran o la teoría del paisaje energético si no se entiende la evolución de una sola proteína, ¿cómo logran hacerlo? Sí, sí, vamos a ver. Estos mapas de Chandran, aquí lo tengo, aquí, por aquí. Por aquí lo tenía, yo creo que lo pasé. Ah, no, creo que no lo puse. Pero esos mapas prácticamente especifican la cantidad de estos ángulos. Vamos a ver, o sea, ¿cómo le digo? Creo que mejor se lo muestro. O sea, vamos a ver.
Experimentalmente, nosotros podemos mapear una proteína como la hemoglobina, como la que aparece aquí, utilizando rayos X, por ejemplo. Entonces nosotros podemos especificar cuántas hélices alfa o plano beta o curvas, bucles existen en la proteína, cuántos hay. Y dependiendo de esas conformaciones, nosotros podemos calcular cuáles son los ángulos entre los planos que conforman la columna vertebral. Sin embargo, a pesar que nosotros podemos ver esa información cuando ya la proteína está plegada, nosotros no sabemos exactamente cómo es que la proteína en su estado primario, que está como una culebrita, va enrollándose, o sea, cuál es ese mecanismo cinético que va enrollándose, formando esos ángulos de esos planos de la columna vertebral para formar una cantidad específica de hélices alfa y planos beta. O sea, sí sabemos nosotros que la hemoglobina tiene 2, 4, 5 o 6 hélices beta, hélices alfa y tiene tantos bucles, pero no sabemos exactamente cómo es que estos se formaron, o sea, cuál fue el mecanismo cinético. Entonces los mapas de Chandran solo especifica, por ejemplo, cuál es la cantidad, o sea, cuál es la cantidad de estas hélices alfa o planos beta que hay en una proteína, cuantificando estos ángulos de los planos que conforman la columna vertebral. O sea, la cinética en sí no sabemos cómo es posible, o sea, cuál es el mecanismo específico, ¿verdad? Para que esto haga. Lo único que nosotros suponemos es que es debido a todas las interacciones intermoleculares y extramoleculares de la proteína en el momento, pues, de dicha evolución. Por eso Liebenthal decía de que que tenía aspectos evolutivos, ¿verdad? Precisamente ese es el problema. No sabemos cómo es esa cinética, cómo es ese mecanismo, a pesar que tenemos información, por ejemplo, de las proteínas ya plegadas por experimentos de rayos X. ¿Sí? Muchas gracias, Cristian. Gracias Okay. a usted. Una consulta más de parte de Isaac Laínez. Tiene la palabra, Isaac. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, mi pregunta va si con esta teoría se han hecho estudios respecto a las proteínas que recurren al SARS-CoV-2. ¿El qué, disculpe? ¿El paso 2? El SARS-CoV-2, el COVID. Bueno, con esta teoría no. Se han hecho con mecánica molecular, ¿verdad? Generalmente las simulaciones con el COVID-19, por ejemplo, se ha hecho con dinámica molecular. Con esta teoría en específica, en general, entre comillas, no es que es nueva, pero la implementación con todas las características que hemos implementado, sí, entre comillas, es nueva. Entonces, aparte que como necesita mucho cómputo, tratar de estudiar el virus de COVID-19 es muy complicado porque ya implica otros organismos, o sea, es muy grande, pues. Entonces no se han hecho. Pero tal vez en un futuro con implementación de inteligencia artificial, que también estamos trabajando con ello, podemos nosotros predecir la función de onda electrónica más rápido y así poder tener dinámicas más rápidas, ¿verdad? Tal vez adelante, sí. Más adelante, sí. Y otra consulta más. Sí. No me quedó muy claro qué es un sistema NBT. NBT. Esa solo hace referencia a lo que permanece constante en el sistema. N representa número de moléculas, B el volumen y T temperatura. Okay. Sí. Ok, bueno, agradecemos al máster Cristian Ordóñez por esta interesante plática. Ya por cuestiones de tiempo, pues pasamos de las preguntas. Cualquier consulta, pues se la pueden hacer al contacto a través al profesor Cristian.